Buenos días a todos. Bueno, esta es la segunda charla sobre derecho administrativo disciplinario. En la anterior, en la primera, dijimos que iba a haber una segunda charla y bueno, efectivamente me estoy poniendo con esto. Vamos a ver algo muy específico, por lo cual es trascendental que, bueno, quien no vio la charla anterior, lo invito a hacerlo, porque hay muchos conceptos que igual los vamos a estar repitiendo pero que ya fueron dados en esa primera charla. Bueno, básicamente habíamos hablado de lo que es el derecho administrativo disciplinario, el origen, si es derecho penal, si es derecho administrativo. Bueno, hay un largo debate sobre todo ese tipo de cuestiones. Las tres etapas de procedimientos de investigación que hay, que tienen que ver con el derecho disciplinario, cuya finalidad es, bueno, brindar orden, transparencia en la administración pública, en todos sus estamentos, sea nacional, provincial o municipal, busca esclarecer hechos y busca ordenar ese tipo de cuestiones, como siempre digo, mantener quizá a la gente honesta y si verdaderamente existe o no una irregularidad administrativa. Pero en este caso en concreto me voy a puntualizar y me voy a enfocar en algo muy específico que es el rol del instructor en un sumario administrativo, ¿no? Hay tres procedimientos, dijimos instrucción presumarial, que es como cuando está todo muy vidrioso, muy raro, donde el instructor colecta pruebas y busca esclarecer los hechos, qué es lo que sucedió, si efectivamente sucedió, para después, bueno, ver si es necesario o no el inicio de un sumario administrativo, caso contrario, se archivan las actuaciones. El procedimiento de sanción directa, el instructor no interviene porque, bueno, es un procedimiento más acotado y son los superiores, las autoridades competentes de las distintas áreas quienes se encargan de hacer ese procedimiento. En la práctica muchas veces nos preguntan cómo lo van llevando o qué cuestiones tienen que tener un especial cuidado si quieren evitar unas eventuales nulidades procedimentales y o procesales futuras. No nos olvidemos que siempre todas las decisiones y los actos administrativos son sujetos a un control judicial posterior, sea en sede contenciosa administrativa y o por la gravedad o la complejidad del asunto, por el fuero también penal, ¿no? Lo cual el sumario administrativo y la dirección sumarios tienen un estrecho vínculo con el fuero penal. Entonces, en esta oportunidad vamos a ver el rol del instructor sumariante en los sumarios administrativos, es decir, cuáles son sus potestades, cuáles son sus obligaciones, cuáles son los controles que tiene, controles internos, controles externos, y bueno, y qué principios madre rigen a un instructor de los cuales no puede eludirlos si es que quiere hacer, por supuesto, bien su labor, ¿no? Básicamente es importante repasar las etapas del sumario administrativo. ¿Cómo nace el sumario administrativo? Bueno, el inicio de un sumario administrativo nace con la detección de una presunta irregularidad administrativa que puede surgir por distintas formas, por la denuncia de un tercero, un ciudadano, que por supuesto se puede presentar ante las distintas autoridades y denunciar un hecho presuntamente irregular o ilícito. Entonces formula una denuncia administrativa ante las autoridades competentes, que serían los superiores de los presuntos o el presunto agente responsable de ese hecho. También, por supuesto, por el contacto que siempre tenemos con el fuero penal ante una denuncia policial y la formación de una investigación penal preparatoria. Las fiscalías y los instructores de las fiscalías tienen contacto con los instructores de los sumarios, la dirección de sumarios o el área de legal y técnica de los municipios o de la autoridad pública que estemos hablando, ¿no? De los distintos organismos públicos. También puede ser por propios compañeros o por propios superiores que denuncian este hecho. Bueno, formularán un acta en donde tratarán de ser lo más claro posible para facilitarnos tampoco un poco las tareas a nosotros
en donde, bueno, tiene que tratar de ser lo más claro posible, lo más metódico posible, y en eso somos, los instructores damos mucho, le ponemos mucho énfasis a eso, de que traten de ser los más certeros posible, lo más metódicos y describan cuándo fue el hecho puntualmente, qué día, horario o momento, ¿no? Mañana, tarde, noche, dentro, fuera del horario de trabajo, dentro, fuera del lugar de trabajo. Entonces, bueno. Eso nos permite delimitar las circunstancias temporales y espaciales y por supuesto las modales, ¿no? De qué es lo que lo que sucedió, cómo sucedió. Para eso estamos hablando de una conducta comitiva, una conducta omitiva que por supuesto también puede ser reprochable. Entonces, dado todo esto, suele formarse y se forma un expediente con esta denuncia o con lo que se tiene. Por supuesto, también puede surgir, según el caso en concreto, documentos, informes, bueno, certificados médicos, todo lo que hace a prueba documental o prueba de informes, testigos que se ofrecen bueno, para declarar quién denuncia. Lo que siempre decimos que es muy saludable, por supuesto, del denunciante, más allá de que se le pueda llegar a tomar esa denuncia y que se le va a tomar esa denuncia en ese momento, si no es un agente municipal, no, por supuesto que si no es un agente municipal, no contamos con todos sus contactos. Es mucho más fácil cuando es un agente porque, bueno, en el departamento de legajo se piden los datos, su domicilio, su teléfono celular, en tal caso su correo electrónico, o se habla con, bueno, se sabe, se identifica en qué área trabaja, se habla con los compañeros, con superiores, con el área y se busca individualizar a esa persona. ¿Por qué es tan importante esto? Porque en una etapa previa al sumario administrativo, cuando el expediente pasa por la dirección sumarios para consultarnos qué nos parece, nosotros brindamos una opinión, los instructores, el área de la dirección sumarios, sin asumir en ese momento el rol de instructor, suele hacerlo en el caso del municipio General Porredón, el director, pero también lo podría hacer un instructor, en donde evaluamos la situación. Lo primero que hacemos es, en el caso de que esté incompleto el expediente, pedimos documentación respaldatoria para que nos permita tener todo el contexto de la presunta irregularidad. Y si ya está todo en condiciones, bueno, brindaremos la opinión de si vemos que la complejidad del asunto no es muy grande y la gravedad tampoco, y puede ser una sanción de hasta 10 días, quizá aconsejamos que inicien el procedimiento abreviado de sanción directa. ¿Por qué? Porque es más rápido, no se genera este dispendio administrativo jurisdiccional, y se descongestiona un poco la situación. Y sabemos que lo pueden resolver los propios superiores. Por supuesto que off the record también nosotros podemos llegar a brindar un asesoramiento para no meterse en caminos empantanados que puedan llegar a dar nulidades procedimentales o procesales en un futuro, ¿no? Y evitar quizá el control judicial posterior, el juicio posterior, que puede llegar a ser a futuro un perjuicio al erario público. O sea, siempre tratamos de desde la dirección sumario, particularmente del municipio de General Porredón, pero todos los instructores sumariantes siempre tratamos de evitar, o sea, hacemos abogacía preventiva, si se quiere, y evitar perjuicio al erario público y un dispendio sin motivo. Asesoramos, acompañamos también a los superiores les damos explicaciones de cómo tendría que ser ese procedimiento de sanción directa en el caso de que ellos tengan dudas. Si la gravedad del asunto lo amerita, o la complejidad es importante y se requiere investigación, donde también necesitamos evaluar si hay que dar también mayor amplitud probatoria y eso trae siempre de la mano la amplitud en el derecho de defensa, ¿no? Y en el debido proceso de los que están sindicados como presuntos responsables, ¿no? Es una visión holística que hacemos, que se hace en las direcciones de sumarios. Entonces, en ese caso aconsejamos que se instruya y se disponga la instrucción de sumario administrativo. Entonces, en ese caso, la autoridad competente se va a encargar de que se dicte
el acto de orden de sumario administrativo con la orden de sumario administrativo de los secretarios o presidentes de ente o los distintos funcionarios que tienen la potestad de hacerlo, nos delimitan el hecho objeto de instrucción sumarial. Y ahí ese es el campo de acción que tiene el instructor. Ahí ya empiezan las tareas del instructor. O sea, el expediente llega con el acto administrativo al director de sumarios, el director de sumarios nos designa como instructores sumariantes y ahí nos ponemos la camiseta de instructor y empezamos a trabajar en consecuencia. El primer acto que se da es un acto preparatorio, o sea, el acto administrativo en sí es el de orden de sumario, que es el del inicio, y el acto conclusivo. Toda la etapa que está entre medio del procedimiento sumarial son actos preparatorios que por supuesto suspenden la prescripción, ¿no? La instrucción presumarial también suspende la prescripción, el acto preparativo, los actos preparativos también, ¿no? Todo lo que sea tendiente a la compulsa del procedimiento sumarial, por supuesto suspende. Ahí nosotros nos ponemos la camiseta, empezamos a investigar, empezamos a... Se suele aplicar lo que es el método analítico, se desarma todo, o sea, vamos paso por paso y se busca hacer una línea de tiempo desde el principio a fin, desde más antiguo a lo último, trazamos un segmento temporal y vamos armando ese puzzle, ese rompecabezas. En todo lo que haya dudas, por supuesto, sobre cada extremo que se alega, tenemos que tener un respaldo probatorio, para seguir adelante. Algo muy importante que pasé por alto y que es insoslayable es cuando hay un denunciante, sea o no municipal, previo a que se dicte la orden de sumario administrativo, tiene que ratificar esa denuncia. Eso es un imperativo legal del artículo 87, cuarto párrafo del decreto 4161 del 96, que es el decreto provincial reglamentario de la ley 10.430 de la provincia de Buenos Aires, que se aplica por analogía, como he dicho quizá en la charla anterior o en la charla que se dio oportunamente con los chicos del Colegio de Abogados y la Facultad de Graduados de Derecho, lo que es la unidad de graduados. Hablamos de que esto se aplica supletoriamente o se aplica por analogía porque la ley 14656, que regula la actividad de los municipios de la provincia de Buenos Aires, su decreto reglamentario está suspendido por una causa que es FESIMUBO contra la provincia de Buenos Aires, ¿no? Hay una medida cautelar que suspende el decreto reglamentario. Y esto es así desde aproximadamente junio de 2018. Ante la consulta a la Asesoría General de Gobierno, la provincia de Buenos Aires dice nada obsta a que se pueda utilizar por analogía el decreto 4161 del 96, que si bien es un decreto antiguo, es muy claro. Se puede cuestionar un poco que tiene muchos párrafos en números romanos, se llega hasta quizá el número 70 y pico, 80 dentro del artículo 92, pero es muy puntilloso, es muy importante y no deja casi nada librado al azar. Eso hace que el instructor, que el director de sumarios, que la defensa tenga las reglas claras. Entonces lo importante es leerlo y tener un conocimiento absoluto de ese decreto, pero las reglas están y están claras, no hay lagunas mayormente y por suerte para nosotros. Dicho esto, el denunciante tiene que ratificar. Si no ratifica, la solución del artículo es clara, se archivan las actuaciones. Eso, el espíritu de la norma quizá devela quizá una falta de interés del denunciante, también eso se suele dar en el foro penal, la ratificación, y el no ratificarlo dice, bueno, quizá hay un desinterés y bueno, hasta ahí quedó o se solucionó las cosas de otra manera. Esto no es así en el RIA, que es el Reglamento de Investigaciones Administrativas de Nación, que es el decreto 456 del 2022, que viene a reemplazar el anterior, 467 del 99, el viejo RIA, que también tenía la misma solución. En caso de denuncia, aunque no ratifiquen, puede seguir el instructor adelante porque, bueno, hablan de un interés social mayor
que debe seguirse y aún con la denuncia anónima se debe continuar. En Provincia de Buenos Aires no se comparte este criterio y se archivan las actuaciones. Esas son algunas de las diferencias quizá de los procedimientos disciplinarios en lo que es Provincia de Buenos Aires y municipios de las provincias de Buenos Aires con lo que es la administración pública nacional y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que también tiene otra regulación. Si ratifica la denuncia y quizá propone testigos que se pueden citar en ese momento o no, eso lo va a evaluar el instructor. Toda la documentación respaldatoria que presente también va a ser tenida en cuenta. La citación se hace para ratificar, rectificar y o ampliar la denuncia y o también presentar elementos probatorios que sustenten sus dichos, ¿no? Bueno, si todo esto se da, por supuesto que se da inicio al sumario administrativo. Entonces, hecho este paréntesis, vuelvo, ¿no? Entonces, el primer acto que hace el instructor sumariante es la apertura del sumario donde va a determinar los distintos elementos probatorios, va a colectar elementos, va a empezar a armar las piezas del rompecabezas y en eso se va viendo la existencia de indicios vehementes, elementos suficientes probatorios que tengan sustento, ¿no? Y motivos fundados para seguir adelante con el procedimiento sumarial. Si empieza a haber testigos, que son contestes en la irregularidad administrativa, en ese presunto responsable que ha podido ser determinado, uno o varios, según el caso, se continúa con esta situación del procedimiento sumarial. Es muy importante también tener en cuenta que en los informes, en el informe que hace el sumario donde aconseje o no el sumario administrativo, también se delimita el hecho que ya viene dado por la denuncia o por los elementos probatorios con los que se cuenten en el inicio y se hace una presunta calificación porque por supuesto tiene que haber un presunto hecho irregular, un presunto responsable, y tenemos que decir, bueno, ¿y qué obligaciones o qué prohibiciones en este caso contraría el régimen legal? Porque si no, no estamos hablando de una irregularidad. Decís, bueno, ¿qué obligaciones o qué prohibiciones conculca, transgrede este agente público, presuntamente? Y entonces se hace una calificación, ¿no? De cuáles serían los incisos y cuáles son los derechos incumplidos, las obligaciones incumplidas o los deberes incumplidos, las prohibiciones. Entonces se hace una calificación. Pero siempre se aclara algo que es coyuntural, que no está de más aclararlo, pero bueno, es casi evidente, que en el íter o en el transcurso, en el discurrir del procedimiento sumarial, puede ser modificado. ¿Por qué? Y porque algo que quizás se presumía que era una actitud dolosa resulta ser que no lo era o que no tenemos elementos para probar esa intencionalidad, pese a que quizás no tenemos dudas, pero tampoco tenemos pruebas. Entonces estaríamos irrumpiendo con el derecho de defensa. Entonces tenemos que ir por la objetividad, ¿no? Y por la búsqueda de la verdad material de los hechos. Esos son los dos pilares que siempre digo que tiene que tener el instructor. Y si no lo tenemos, quizás decimos, no, en realidad no es doloso, pero sí podemos llegar a hablar de una negligencia o de una actitud imprudente. Entonces la calificación cambia. Entonces usualmente se ponen las dos cosas o se pone una y después se puede cambiar la calificación. También puede ser que sean tres hechos los que se imputan y después de uno de ellos no tenemos pruebas y terminan quedando en pie dos. ¿Está mal? No, no está mal. Nosotros a veces se los explicamos a otras áreas que quizá no tienen el conocimiento y dicen, pero ¿cómo puede ser? Y sí puede ser, porque para eso está el sumario administrativo, para eso están las distintas etapas de procedimiento. Esta primera etapa, que lo dijimos en la primera charla, pero no está de más repetirlo, es la etapa de cargo. ¿Por qué de cargo? Porque se están buscando elementos probatorios, cargos, para imputarle, para enrostrar ese accionar irregular o esa falta presunta administrativa a los presuntos responsables disciplinarios identificados o individualizados en este procedimiento. Entonces, ¿qué es muy importante, por supuesto? Primero, tener la claridad
de qué hechos se imputa, por qué, o qué hechos se imputan. Y porque yo tengo que ser colectados ciertos elementos probatorios y teniendo claridad de los hechos y los elementos probatorios, llego a la instancia de, bueno, analizo, llego a la etapa de reunir determinados elementos. Tengo muchas dudas. Tengo dudas. Tengo que dictar el sobreseimiento. ¿Por qué? Porque hay principios que están por encima, por supuesto, que están desde el artículo 1 de la ley 1456, que son, ante la duda se debe estar en favor de la gente, y son principios que vienen también del indubio pro reo del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, que se aplica por analogía, y si nos vamos más arriba, por supuesto, ¿no? La Constitución Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional, que son los de derechos humanos, ¿no? La Comisión Americana de Derechos Humanos. Y él lo que hace al debido proceso, a la tutela administrativa efectiva. Cuando hablamos de efectiva es evitar todos estos dispendios jurisdiccionales o hacer cuestiones que puedan llegar a perjudicar en un futuro al erario público con un eventual juicio. Entonces, si yo llamo a un presunto responsable disciplinario indagatoria, tengo que tener muy delimitados los hechos, es decir, día, hora, lugar y modo en que se ejecutó. Tiene que ser muy preciso y lo tengo que acompañar con elementos probatorios contundentes, documentos, informes, testigos presenciales del hecho. No me puedo basar en basar toda la imputación en testigos de oídas. Tiene que ser, bueno, de última testigo de oídas más la denuncia, más que el denunciante declara bajo juramento de decir verdad, o sea que es un testigo de primera mano, testigo de lo que él propiamente vivió. Eh, entonces, digo, tiene que ser muy contundente. ¿Por qué? Porque si no hago esto, estoy irrumpiendo con un montón de principios constitucionales y convencionales, debido proceso y derecho de defensa. Porque cuando yo cito indagatoria, es el primer acto de defensa que tiene eh, el sumariado, ¿sí? Que ya está indicado en el propio acto administrativo del sumario o posteriormente quizá es innominado el sumario, no tengo las personas indicadas, pero con el devenir del procedimiento pude identificar a uno y ahí sí los puedo llamar, por supuesto, a indagatoria. ¿Puede tener contacto? Que es una pregunta que suelen hacer quienes no están en la parte de derecho disciplinario. ¿Puede tener contacto con el expediente, el sumariado o un abogado defensor que designe? Por supuesto que puede y no está mal y al contrario, hace a su derecho. De hecho, no brindarle ese acceso al expediente es una falta administrativa del instructor o de la propia dirección sumaria, porque hace a su derecho de defensa. Incluso es saludable que el defensor o el propio sumariado, por sus propios medios, quiera investigar, quiera ver el expediente, quiera ver qué elementos probatorios tiene en su contra, cuál es el hecho. O sea, porque si yo me siento en indagatoria y me desayuno con todo de golpe, tengo después la oportunidad en los descargos de defenderme, pero estoy perdiendo en mi primer bala, ¿no? La del primer acto de defensa. Entonces, por supuesto que es recomendable que el sumariado o su abogado defensor tome en contacto con el expediente y, por supuesto, el instructor se lo tiene que dar hacia a su defensa. Por eso es importante tener todo armado. Y también el instructor, que es quien mueve con fichas blancas, como yo suelo decir, para quienes les guste el ajedrez o las damas, tiene que tener toda una preparación antes de dar ese primer movimiento, antes de mover ese primer peón. Bueno, hay que pensar un poquito más, tener todo elaborado, tener todo un contexto atrás que dé sustento a ese primer paso. Del otro lado está el indagado con su primer acto de defensa, que quizá ya tiene conocimiento porque si fue sumariado, o sea, fue en el acto administrativo, ya era sindicado como un sumariado, a él se lo notifica, por supuesto, de ese acto administrativo. Y después el expediente va a la dirección sumaria. Pero a veces el sumario es innominado, entonces se entera la dependencia y después se va notificando en tal caso, cuando se identifica un sumariado, de que está citado a indagatoria. Entonces tiene que ser claro, el indagado se sienta, se le explican qué garantías constitucionales tiene, ¿no? Que son las de negarse.
En el caso de que lo desee, puede negarse a declarar, el silencio no es una presunción en su contra, y por lo contrario, si quiere prestar conformidad en declarar, está relevado del juramento de su verdad. No es un invento de una instrucción de sumario ni ninguna dirección de sumario en particular, sino esto lo dice la Constitución Nacional y el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que bueno, está unido a lo que es las normativas constitucionales convencionales, ¿no? No estamos inventando nada ni nos estamos poniendo en creativos. Viene desde el siglo XIX. Dicho esto, tengo que tener los elementos probatorios, exhibir los elementos probatorios, ser claro. Hay una condición jurídica de inocencia, con lo cual, bueno, tengo que ser claro, tengo que informar debidamente al indagado cuáles son los derechos que tiene, qué es lo que se le está imputando, los cargos y los elementos probatorios que obran en su contra. ¿Para qué? Para que él tenga, si desea, la posibilidad de declarar relevado a juramento de su verdad, o quizá puede negarse a declarar y en ese caso, si sigue con la convicción, o bueno, en el caso de que declare el indagado, el instructor sumariante, si considera aún que existen esos elementos probatorios y esos hechos son convincentes y los elementos probatorios son contundentes de que esa irregularidad existe pese a la declaración indagatoria dada o no por el indagado, continúa con un traslado de imputación, en donde va a tener que hacer una síntesis del hecho, nuevamente, la descripción absoluta, que es el hecho intimado, que ya está en el acta de declaración indagatoria, tiene que ser exactamente igual, porque eso es lo que se le informó al sumariado, describir exactamente los elementos probatorios de cargo que obran en su contra, incluso si son testimoniales, bueno, se puede extraer las partes, ¿no? Para no ser tan reiterativo y copiar y pegar toda la declaración testimonial, si por supuesto también el sumariado va a tener acceso, puedo tomar las partes que me hacen ver a mí que tengo una convicción sincera de que esa irregularidad administrativa ha existido y él es el responsable. Y en tal caso ya es tarea, como en segundo acto de defensa del sumariado y si tiene un letrado defensor que lo acompaña, descargar esos hechos. Si no, mira, yo tengo pruebas que refutan todo esto. Tengo mis testigos de cómo fueron los hechos, tengo mis documentos, mis informes, pido informes a distintas empresas, organismos, sean públicos o privados, en donde la actividad probatoria ahí se va a tener que mover un poco más el propio sumariado, ¿no? Porque es prueba de descargo, el instructor puede ayudar mandando notificaciones a los testigos a su domicilio, pero bueno, lo que es informe, puede confeccionar los oficios, entregárselos al sumariado o a su letrado y tendrá que hacer la diligencia de los mismos. ¿Por qué? Porque es su prueba. Entonces ahí la intervención del instructor es más pasiva, si lo queremos decir de alguna manera, porque ya entramos con el traslado de imputación en la etapa de descargo. Ya se levanta el secreto sumarial que estaba desde el acto de orden de sumario regía el secreto de sumario, no para el indagado que puede tener acceso al expediente. Al denunciante se le puede informar sin grandes detalles que el procedimiento está avanzando y para el resto, segundos afuera. El resto queda bajo la obligación del secreto de sumario. Hay gente que dice los testigos también, los testigos de cargo, o sea, los testigos citados por la instrucción. Sí, los testigos también. Les voy a contar por qué motivo está, les voy a hacer todas las preguntas. Tienen carga de venir a declarar los testigos por el 92.8 del decreto 4161. Pues, la ley 10430 también les pone esa manda, o sea que es una carga jurídica ineludible, caso contrario es pasible de sanción. No así en el caso de los testigos de descargo, porque son testigos que él propone por la defensa. Eso es una cuestión que corre por cuenta del sumariado y su letrado defensor, en donde la instrucción no tiene facultades sancionatorias en ese sentido. Eso es lo mismo que las notificaciones. Más allá del resultado o no, es carga del sumariado traerlos, porque son sus testigos. En la etapa de cargo, como digo, quizá tiene una actitud más activa el instructor y activa de mover los elementos probatorios, de encargarse de la producción de la prueba.
Y en la otra es más pasiva, le da la posibilidad, por amplitud probatoria, por derecho de defensa, dice, bueno, te doy amplitud, te doy todas estas pruebas, vos me pedís estas pruebas, bueno, yo dictaré un acto de apertura a prueba en donde te diré cuál sí, cuál no, según la procedencia o no de la prueba y la relevancia. Salvo que sea muy incoherente, trata de la instrucción de darle apertura, porque siempre buscamos la verdad material y por el derecho de defensa también y de amplitud probatoria. Así que las pruebas sean de cargo o descargo siempre se van a valorar todas. Después verá el instructor, hará en base a las libres convicciones razonadas, que dice el artículo 100 primer párrafo, hará una valoración integral de todas las pruebas, no valorando más las de cargo por sobre las de descargo. No, todas las pruebas tienen quizá un mismo valor. Como dice el doctor Milani, en lo que es la etapa de valoración de las pruebas, que es el director de sumario, los testigos y las pruebas o sea, no se enumeran, se pesan, si es por relevancia, es por lo convictivo, ¿no? Para la instrucción sumarial a la hora del dictamen final. Es decir, no se tasa, esto vale 2 puntos, esto vale 1 punto, no, es un análisis holístico y el peso que tenga cada testigo. ¿Por qué? Y por su propia contundencia a la hora de declarar, por ser conteste, por su asertividad, por su no dudar, por ser claro, por ser preciso, circunstanciado, detallado. Bueno, después hay muchas cuestiones de la valoración que eso va a ir para una eventual charla futuro, si no, entonces va a ser eterno. Pero bueno, dicho esto, estamos en la etapa del traslado de imputación, que tiene que ser metódico, lo dice el propio 4161 del 96, que tiene que ser metódico, tiene que ser circunstanciado, tiene que ser preciso, porque ya estamos avanzando en la culpabilidad, que todavía sigue con condición jurídica de inocencia, pero vamos avanzando en la culpabilidad del sumariado de los sumariados. Es en razón de ello que hay que ser metódico, preciso y brindarle toda la información en el traslado de imputación, que es un acto preparatorio, sigue siendo un acto preparatorio, no un acto administrativo. Eh, es un acto preparatorio, pero bueno, lo tengo que notificar, por supuesto, de ello al domicilio constituido, al sumariado o bueno, a su letrado si constituyó en el estudio, ¿no? Y si lo tiene. Eh, y de ese traslado de imputación, de esos hechos y de esos cargos, esos elementos probatorios, brindará una defensa que es denominada descargo, que esta ya es la etapa de descargo. Cuando yo notifico el traslado de imputación, comienza la etapa de descargo, en donde tiene 10 días hábiles para presentar el descargo. Seguimos en la etapa de la visión del instructor. O sea, acá es como que es hora de que mueva, si no lo hizo en la indagatoria, de muevan las fichas negras en donde yo espero. En donde digo, bueno, a ver, presenta el descargo, veo tu defensa, si presentaste pruebas te daré la apertura a prueba. Si vienen testigos, bueno, los testigos se prestan a declarar y vienen a la sala de la dirección sumaria. Bueno, se les tomará declaración, van a declarar bajo juramento de verdad, por supuesto, se le va a hacer conocimiento de las implicancias que tiene el declarar una falsa denuncia o por falso testimonio. Lo mismo se hace con los testigos de cargo, ¿eh? Se notifican siempre los artículos del Código Penal que puede estar infringiendo en un ilícito, o sea, calumnias, injurias, falsa denuncia, falso testimonio y falso testimonio agravado. Siempre se pregunta también por las generales de la ley, por supuesto, porque si lo comprenden las generales de la ley, ¿es nula la declaración? No, no es nula. Pero la valoración va a ser distinta. A veces es necesario, o sea, es obvio que lo va a comprender la general de la ley y eso no hace que se caiga el testimonio, pero bueno, la valoración siempre va a ser diferente y es importante saber si lo comprenden o no las generales de la ley, ¿no? Em, También, bueno, más allá, las preguntas las va a formular la defensa en el interrogatorio, donde solamente ahí el instructor lo que hace es leer las preguntas, contesta al testigo, el sumariado y su defensor están detrás,
hay cuestiones que se hacen al orden que, por ejemplo, el testigo no se puede dar vuelta para hablar con el sumariado o con el defensor, o sea, lo va a escuchar de espaldas, pero siempre mira frente a la instrucción, esas son cuestiones importantes y relevantes que, bueno, esas son tareas del instructor, o sea. ¿El testigo es de la defensa? Sí. ¿El instructor puede hacer preguntas para aclarar el hecho? Sí. ¿Por qué? Porque quien comanda las testimoniales en las pruebas de cargo, no hay dudas que es el instructor, porque está el instructor y el testigo, puede haber un actuario que acompañe. En la indagatoria es obligatorio la intervención de un actuario, eso lo vamos a ver en quizá el rol del actuario en el sumario en otra charla posterior, que bueno, es quien da las garantías constitucionales, ¿no? Hace de un fedatario. Pero en las testimoniales de descargo conduce siempre la audiencia el instructor. El abogado defensor y el sumariado tienen un rol protagónico, sí, claro que lo tienen, porque son quienes formulan las preguntas en el interrogatorio y tienen una facultad importantísima, que es la de ampliar el propio interrogatorio. Incluso pueden reformular preguntas del interrogatorio por si, bueno, hubo una confusión, si en realidad las circunstancias o como va declarando el testigo quiere cambiar alguna pregunta del interrogatorio, lo puede hacer, por supuesto que lo puede hacer. Lo que no puede es como se decía en la secundaria, soplarle al testigo las respuestas, inducirlo, hacer preguntas capciosas, acomodar la pregunta para, digamos, ir a una idea que quiere. Esas cuestiones no. O sea, si bien el defensor no tiene la obligación que tiene el instructor, que es la elemental, que ya lo dijimos y lo reitero porque nunca es ocioso remarcarlo, la objetividad. No es una carga que tenga el defensor. El defensor puede trabajar con subjetividad, sí, lo mismo que en el proceso penal, acá también. Pero no puede incumplir determinadas normas, como por ejemplo la de soplarle las preguntas, la de inducirlo, la de acercársele, la de mostrarle algo, todas esas cosas. El instructor tiene que tener la autoridad necesaria y suficiente para poner un stop, decir no, 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 esto no corresponde. Y también puede hacer más preguntas como para circunstanciar los hechos, que a veces los defensores piensan que estamos atacándolos y justamente no, todo lo contrario, estoy circunstanciando hechos. Entonces, si no es claro el testigo, y bueno, yo voy a tratar de buscar que sea claro. ¿Por qué? Porque es prueba para la instrucción también. La prueba de la defensa también hace la instrucción, porque a la hora de un dictamen final, todos los testimonios se valoran. Si ese testimonio fue poco preciso, se va a tener que descartar y no tiene sentido ya que el testigo está ahí, porque también buscamos la verdad material. Entonces, todos los testigos nos pueden aportar algo, sean de cargo, sean de descargo. No, no es un Boca River, es una búsqueda de la verdad material. Acá no es una rivalidad. No hay enconos, no hay cuestiones personales ni políticas. Es la búsqueda de la verdad de los hechos de manera objetiva. Si hay un abogado defensor, mejor, mejor, porque hablamos en el mismo idioma. Sabemos que el sumariado tiene a resguardo, más allá de nosotros, hay un segundo control, ese control externo que decía de las garantías constitucionales del sumariado. El primero es el propio sumariado y su abogado defensor. También tenemos un control interno que es el del director de sumario, por ejemplo, bueno, o en mi caso puntual, que por supuesto, siendo la máxima autoridad de la dependencia, controla todos y cada uno de los actos que haga la instrucción. Y va a tener que dar la anuencia eh, o no en el dictamen final. Si considera que el dictamen final es erróneo, la conclusión es equivocada o que faltan elementos probatorios, bueno, tiene la potestad de devolver al instructor el expediente y pedirle que siga investigando, que corrija determinadas cuestiones, que quizás se metió por el camino equivocado, porque por supuesto son también personas de notable experiencia y bueno, pueden llegar a hacer esas observaciones. Pero reitero, no hay animadversiones ni temas personales, sino que siempre se trabaja con este objetivo. Y producida toda la prueba, puede ser convincentes los elementos probatorios de descargo de modo tal de que me siembren una duda razonable respecto a la materialidad del hecho o a la reprochabilidad administrativa. Y por supuesto, si esa es también una de las funciones. Si los descargos son contestes, son abrumadores, presenta pruebas que quizá no fueron vistas o no estuvieron al alcance de la instrucción, pero la defensa haciendo un trabajo de campo, quizá que hasta puede llegar a ser más amplio, o con otros hechos, o con la versión de los hechos del sumariado, me presenta elementos probatorios serios, contundentes,
que vienen a patear esa convicción que yo tenía sobre la existencia de esa irregularidad administrativa, en el dictamen final va a salir la absolución. Porque hay una duda razonable y te dicen, no, no puedo seguir, no tengo elementos, pues tenía unos elementos, pero estos elementos son más fuertes o me generan una duda y esto está medio 50-50 y ante la duda sale ese resultado. También puede ser, por supuesto, que los elementos probatorios que no haya, que no presente elementos probatorios, o que no sean lo suficientemente ávidos de poder rebatir lo que estaba en el traslado de imputación. Quizá puede eliminar algunos hechos, porque eran 10 hechos, pero el 5 y el 6 no, me están generando dudas, porque ha quedado claro que este hecho no se produjo. Bueno, se pueden sacar esos hechos en el dictamen final. Y también se puede alterar la calificación legal, eso es lo que decíamos. Previo a todo eso, y producida la totalidad de la prueba de descargo que se propuso y se autorizó en el auto de apertura a prueba, que se dicta en la providencia de apertura a prueba, la instrucción sumarial, producida toda la prueba, se le da un segundo traslado de lo que es alegatos donde en el traslado de imputación, dada la complejidad para presentar descargo y ofrecer pruebas, son 10 días hábiles administrativos municipales. Los alegatos son 5 porque ya está, o sea, son alegatos de bien probado, es hacer una síntesis de la prueba de descargo producida. El análisis de la prueba de cargo se tiene que hacer en el descargo y en los alegatos solo se habla de los elementos probatorios de descargo producidos, ¿sí? Eso es lo que de lo que viene a hablar los alegatos, donde puede extraer partes de las declaraciones, de los informes que hacen a su defensa o a reforzar su hipótesis y sus argumentos defensistas de por qué quizá no debería sancionarse con una sanción tan grave, de que bueno, estas cuestiones mitigan la responsabilidad disciplinaria o, bueno, son eximentes directamente de responsabilidad. Porque, bueno, puede ser que los argumentos sean eximentes de responsabilidad administrativa o la mitiguen. Y bueno, todo eso va a ser tenido en cuenta por el instructor. Se lee con mucho detenimiento y punto por punto, tanto el descargo como si lo presentó, porque tampoco es obligatorio, igual que el descargo, puede o no hacerlo, presentar alegatos. Siempre es saludable del lado de la defensa. Va a haber una tercera charla en donde va a hablar del rol del defensor en el sumario administrativo, bueno, que bueno, es la otra cara de la moneda, son las fichas negras, ¿no? Acá estoy hasta hablando, como dije, de las fichas blancas, pero los alegatos también son importantes y forman una convicción en el instructor, para bueno, releer o para ver cuál es el sendero que tomó la defensa, sus argumentos defensistas, sus hipótesis, para rebatirla o confirmarla. Y también como pieza importante, donde vuelvo a decir, no puede tomar análisis de los elementos probatorios de cargo porque no, en los propios la normativa 4161 dice que es sobre los elementos de descargo presentados, donde se hace alegatos. Alegatos de bien probado de lo que probó la defensa. Si hace una reminiscencia o hace un descargo extemporáneo, se va a decir, este es extemporáneo para esto. Igual se puede llegar a analizar, pero bueno, no, no se le va a dar gran trascendencia porque hay un principio también muy importante que es la preclusión, es decir, lo puedo llegar a analizar por el derecho de defensa, pero ya precluyó esa etapa. Yo voy a hacer hincapié en lo que me diga sobre la prueba de descargo producida. Y ahí el instructor sumariante vuelve a sentarse como desde el principio hacer una línea de tiempo en donde también va a agregarle a todos los elementos probatorios de cargo que hizo en el traslado de imputación, en la apertura y en el traslado de imputación, le va a sumar el descargo, los elementos probatorios de descargo y los alegatos a la hora del dictamen final. Ahí sí se hace un análisis integral y una valoración general de las pruebas, se va a reiterar las pruebas de cargo para ver, bueno, si las de descargo pudieron rebatir algunas o no, y se hace un análisis y se hace un contraste. Porque lo que se busca es contrastar los hechos con los elementos probatorios de cargo y descargo y qué quedó de todo eso. Se sigue haciendo un método analítico. Eh,
para arribar a una conclusión final. Se hace la valoración general, como dije, por el artículo 100, primer párrafo del decreto 4161 del 96, en base a las libres convicciones razonadas, arriba a una conclusión y sugiere, no ordena, sugiere una sanción el instructor sumariante. Después el instructor, si lo convalida, da la anuencia, firma al pie o da su visto bueno y el expediente va a la Dirección General de Personal por el artículo 102 de la Ley 1456, quien lo eleva a la Junta de Disciplina, ¿sí? Que va a ser un organismo que es integrado por el Ejecutivo y por el sindicato que va a analizar el dictamen final que elabora el instructor. ¿Es vinculante el dictamen final del instructor? No. ¿Es un acto administrativo? No. Es un acto preparatorio, sigue siendo un acto preparatorio. Incluso el acta de la Junta de Disciplina también es un acto preparatorio. Recién, el acto administrativo suscrito por el intendente o por el presidente de ente o por el gobernador o por quien sea la autoridad de firmar ese decreto, ese es el acto administrativo. Eso es lo que se le va a notificar al fin y al cabo al final del procedimiento, que el procedimiento termina con el dictamen final, ¿no? Después ya siguen las otras etapas. Eso es lo que se le va a notificar al agente que estuvo implicado y a quien se le enrostraron esos determinados hechos, cuál fue el resultado. Absolución, si fue previo, no va a ir a la Junta de Disciplina, previo fue el sobreseimiento, eso también se le notifica a través de la Dirección de Personal y sus áreas pertinentes. Pero bueno, si se llegó a un dictamen final, tanto la absolución como un dictamen, como un acto administrativo sancionatorio, se le va a notificar. Es importante remarcar, es enorme todo lo que se puede hablar de este tema, que en el caso de que sea la máxima sanción, porque ya lo dijimos en la anterior, las sanciones pueden ser correctivas, que es un llamado a atención, apercibimiento o suspensión de 1 a 30 días sin goce de haberes. Son todas sanciones correctivas, buscan corregir ese accionar reprochable por carácter sumariado, corregir su accionar, su conducta, con un tirón de oreja o llamado de atención, diciendo, bueno, vimos esto y tenés esta sanción, ojo. Correctivas, bueno, con suspensión, donde ya se castiga su billetera. Entonces, bueno, eso puede ser o sea, buscamos también, se busca prevenir más allá de castigar, o sea, se busca concientizar. Por eso también en los casos de género también hay cursos, concientización a quien fue el responsable del hecho. Y bueno, las sanciones máximas, que son las segregativas, es decir, expulsivas, sea cesantía y en otros regímenes, no en el de la 14.656, está también la exoneración, que es la pérdida de beneficios previsionales. Tiene que haber una intervención previa al dictado del acto administrativo, es decir, con posterioridad a la intervención de la Junta de Disciplina, también interviene la Dirección de Dictámenes, que es un área también legal, del área de legal y técnica, que controla, entre otras funciones, bueno, si fue debido, se hizo o no debidamente el procedimiento sumarial, las notificaciones, el derecho de defensa, y bueno, ya eso es un área que excede a la tarea del instructor y eso ya es de otra área, que por supuesto también trabaja con objetividad, que es la dirección de dictámenes, asesoría letrada, le dicen en algunos otros organismos públicos, ¿sí? Y ahí termina la tarea del instructor. ¿Tiene obligaciones? Sí, como digo, los principios son sus obligaciones. Trabajar con objetividad, trabajar con la búsqueda de la verdad material, más allá de todo. Hay que abstraerse de cuestiones personales y considera que hay una enemistad manifiesta porque es un ser humano, tendrá que ponerlas en conocimiento y excusarse. Puede ser recusado, bueno, se analizará, lo analizará el director de sumarios también, y si no, le tendrá que dar paso a otro instructor, designar otro o tomarlo el propio director de sumarios, que por supuesto puede enrolarse en la labor de instructor, por supuesto el que puede lo más, puede lo menos. Y esas son las reglas. Tiene controles, claro que tiene controles. Tiene un control interno que es el del director de sumarios, la propia autoridad competente, que puede pedir detalles o cómo va el procedimiento. Hasta ahí, porque también para ellos rige el secreto del sumario. El director de sumarios, que por supuesto
es quien nos designa, es como el director técnico que va a buscar al jugador y le dice, bueno, vos vas a ser titular y se pone la camiseta y sale a la cancha. Tenemos siempre el control y la supervisión, por suerte también, de un director de sumario, porque también eso hace a trabajar en compañía, en trabajo en equipo. ¿Se le puede consultar al director de sumario? Y sí, por supuesto que se puede, es saludable en esa cuestión. ¿Hay controles externos? Sí. El primero es la defensa, el propio sumariado, su defensa, su abogado defensor, es una especie de control. ¿Por qué? Y porque en el descargo, o si hay cuestiones que quizá el instructor se está excediendo y el defensor nos lo va a hacer saber. Y por supuesto, la máxima, el control judicial posterior, administrativo, en el fuero contencioso administrativo, que son los juzgados contenciosos administrativos, en este caso en Mar del Plata hay dos, contencioso uno, contencioso 2, y la Cámara de Apelaciones, lo contencioso administrativo, en donde por supuesto, si hubo excesos, si hubo un exceso de punición, se va a ver, y si eso lo sugirió también el instructor, también va a ser responsable. También la sede penal, si hay incumplimiento de los deberes de funcionario público. Bueno, si hay cuestiones más graves. Si se omitieron cuestiones de derecho de defensa. Bueno, también puede haber una responsabilidad. Igualmente, todo es subsanable, sea en vía administrativa o en vía judicial, con la teoría de la subsanación. Es decir, aquellas cuestiones que se omitieron o que fueron por descuido, bueno, se va a poder hacer en otro momento. Quizá eso lo que hace es no tira todo por la borda, pero si no, se va a retrotraer el procedimiento para nuevas cuestiones. O si algunas cuestiones no fueron tenidas en cuenta, bueno, se puede reabrir el sumario administrativo. Lo mismo que si surgen hechos nuevos que no estuvieron al alcance de la instrucción ni de la defensa en su momento. Si la responsabilidad es administrativa, puede ser, sí, puede haber una responsabilidad administrativa disciplinaria por si hubo negligencia, por ejemplo, en el caso de la instrucción. Son muchas las responsabilidades que tiene el instructor. Por eso se trata de trabajar y se trabaja con esmero, con paciencia, sin apuro, cumpliendo plazos, pero sin alborotarse. Eso es lo más importante, sin presiones extras, se trata de trabajar con calma y con reflexión. También, bueno, las responsabilidades penales, como decía, y también las patrimoniales, administrativo patrimonial, en el caso de la provincia de Buenos Aires y la mayoría de las provincias, está el Honorable Tribunal de Cuentas, que, bueno, si hay un agente responsable por las responsabilidades del artículo 241 a 244 de la Ley Orgánica de Municipalidades, puede ser pasible de alguna sanción. Pero bueno, tiene que estar claramente demostrado, ¿no? Porque también ante la duda hay posibilidades de defensa. Así que bueno, las responsabilidades sí son disciplinarias, pueden ser patrimoniales, pueden ser en la sede contencioso administrativa y en sede penal. ¿Hace un ne bis in idem? No, son distintas responsabilidades que tiene el instructor. Por eso es importante trabajar con tranquilidad, siempre basado en la objetividad. Si hay dudas en cuanto a la persona, la cuestión personal con el sumario, puede recusarse. Si hay dudas, el consejo es preguntar a los superiores, al director, ponerse de acuerdo, charlarlo. ¿Tiene libertades el instructor? Sí, las tiene, pero bueno, por supuesto se trata de trabajar en conjunto y siempre con la anuencia de la dirección de sumario. En el caso puntual, en la dirección de sumario de la Municipalidad General Porredón, el director al instructor, que es quien habla, le da amplia posibilidad y libertad de trabajo, pero después, bueno, hace un análisis, un estudio, se va preguntando y se va haciendo una especie de rendición de cuentas de los distintos procedimientos sumariales, sobre todo aquellos que tienen una mayor complejidad. Pero bueno, por supuesto, por suerte se trabaja bien. Consejo siempre jurisprudencia de fuero contencioso administrativo, de fuero penal, doctrina, estar muy actualizado, legislación y las modificaciones también. Eso hace un buen trabajo. Fundar en derecho, allá de fundar en los elementos probatorios, es coyuntural. La práctica da determinadas cuestiones de cómo preguntar y cómo interrogar a un testigo, o en tal caso le pregunta a un indagado, porque ya tenemos una línea de tiempo y vamos por un sendero de hipótesis acusatoria. El oficio y la práctica va haciendo a cómo preguntar y se va sondeando cómo es un testigo, si está nervioso, si está muy efusivo, si está escondiendo algo. Bueno, todo eso se va desarrollando con el propio oficio y la propia práctica y el tiempo, ¿no?
Pero bueno, también hay que fundar en derecho, es muy importante. La capacitación, estudiar el derecho administrativo disciplinario, también repasar siempre el decreto 4161, la 14656, ante la duda releer, buscar el espíritu del legislador y doctrina administrativista, disciplinario o no. Hablamos de un apéndice del derecho disciplinario, es un apéndice del derecho administrativo. También cuestiones penales, cuando está el derecho penal en juego, leer doctrina y jurisprudencia del fuero penal, el contacto con los instructores en esa sede también, que por suerte siempre el Poder Judicial, fuero penal, es muy colaborativo y solidario con los instructores sumariantes, ¿no? Al menos en lo que es mi experiencia. Bueno, he llegado entonces al final de esta charla y vamos a ver en un futuro hacer humildemente el rol del defensor en el procedimiento, mejor dicho, sumarial. ¿Sí? He hecho algunas defensas, por supuesto, tengo la prohibición de trabajar contra la municipalidad, por supuesto, pero sí puedo ejercer libremente, tengo libre ejercicio de la profesión en la defensa en otros organismos públicos, provinciales o nacionales, ¿sí? Así que bueno, desde ahí y desde la visión, eso va a ser todo para una tercera charla del rol del defensor en el procedimiento disciplinario y también va a estar quizá el rol del actuario, que es más cortito, más sencillo, pero no menos importante. Bueno, muchas gracias a todos por su atención. Les pido que a quienes quieran seguir manteniendo conocimiento de esto y aprovechar esta experiencia, se suscriban al canal, aporten con su like y su comentario en tal caso. Es muy nutritivo y para que haya un feedback y una reciprocidad con esto. Bueno, les mando un saludo, muchas gracias por estar ahí acompañando.